Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a nuestro especial de fin de año de Más Negocios, y hoy tenemos un programa muy variado. Vamos a tener, en el primer segmento, vamos a estar hablando con nuestros invitados del Centro de Capacitación de Tecnología de la Carne. Nos fuimos hasta el CETEC, el Centro de Capacitación de Tecnología de la Carne de Intecap. Vamos a pasar la entrevista que hicimos. Después vamos a estar hablando con Pedro Pereval, no sé si se recuerdan, el políglota autodidacta. Hablaremos de cómo invertir en la bolsa y cerraremos con el primer Ironman invidente en Centroamérica. Así que vamos a iniciar con nuestro programa. Bienvenidos todos a nuestra emisión especial de Más Negocios de fin de año. Gracias a quienes comparten nuestra transmisión, y arranquemos con cuáles son esas oportunidades. Si vives en la zona 18, pon mucha atención de cuáles son las oportunidades que hay en el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne de Intecap. Buenas noches, como se dan cuenta, salimos de los estudios de Más Negocios y hoy nos encontramos en el Centro de Capacitación de Tecnología de la Carne, esto en la zona 17, y estamos platicando con el ingeniero Ovidio Acabal, jefe de este centro. Y pues nos hemos llevado una muy grata sorpresa. Hemos tenido la oportunidad de visitar las instalaciones, las cuales ustedes van a estar viendo conforme vayamos hablando en esta entrevista. Y cuéntenos acerca de este centro, porque es muy especializado. Sí, muy buenas noches. Este centro es uno de las 34 sedes que tiene el Intecap. El Intecap tiene 4 centros de capacitación que son especiales o que son temáticos, se puede decir. Está el centro de banca y seguros, está el centro de turismo, está el centro de tecnología de la información, y estamos nosotros como centro de tecnología de la carne. Entonces es bien especial porque o particular se puede decir, porque es un centro que atiende a nivel de toda la República en temas de transformación de la carne. Ustedes entonces reciben estudiantes de cualquier parte de la República. Exactamente, de cualquier parte de la República. Tenemos personas que nos visitan de Jutiapa, de Zacapa, de Cobán, de Reu, de Mazate, de Escuintla, de Xela. En general, personas que se quieren capacitar o que se quieren formar en las carreras que aquí se imparten, ¿no? Y estaba leyendo, y conforme investigaron la información que me enviaron, que ustedes son el único centro en la región centroamericana especializado en la carne. Exactamente, todos los procesos de transformación de la carne están bien diseñados, se puede decir, a través de un diseño de la oferta formativa que se tiene estandarizado a través de la división técnica. Se atiende a nivel nacional y también a nivel de Centroamérica. Si usted me pudiera decir, bueno, la característica de los estudiantes que salieron del centro de capacitación aquí en Tecnología de la Carne, ¿cuál sería su característica? ¿Cuál es lo que aprenden aquí que los hace diferentes del resto? Principalmente el tema de las buenas prácticas de manufactura y la tecnificación en cuestiones de los estándares de calidad que se manejan en los productos. Las personas son bien recibidas por parte de las empresas que se dedican a comercializar productos cárnicos, en el tema también de los supermercados, y personas que crean su propio negocio. También hay emprendedores entonces que están aprendiendo cómo hacer buenas prácticas del proceso y el manejo de la carne. Exactamente, ellos vienen, aprenden todo el proceso de transformación, adquieren equipo digamos, no muy sofisticado, pues equipo básico, y comienzan con un negocio a generar productos y a comercializar productos cárnicos. Y empiezan bien porque empiezan aprendiendo las buenas prácticas. Exactamente. Ahora,
El otro tema respecto al centro es a quienes reciben. ¿Esta es una carrera solo de patojos o también hay patojas? ¿Esto es una carrera solo para jóvenes o también hay personas ya con más tiempo de ser jóvenes? ¿Cuál es la población que atienden aquí en el centro? La población meta del INTECAP, pues ahí sí que es para todas las personas que tengan necesidades de capacitación, necesidades de formarse, ¿verdad? En alguna de las áreas de las que nosotros impartimos aquí. Tenemos, por ejemplo, carreras para jóvenes de nivel medio, digamos jóvenes de 18 a 25 años. Tenemos carreras para jóvenes y adultos también. Vienen personas de 40, 50 hasta 60 años a capacitarse, a llenar brechas en este caso, ¿verdad? Esa es la población, o sea, tenemos carreras todo para jóvenes y para adultos también. Ya que me está platicando de las carreras, cuénteme cuáles son las carreras que tienen aquí en el centro. Como le comentaba, que es para distinta población meta, tenemos para jóvenes, que son los que están próximos a incorporarse a la industria de alimentos. Tenemos la carrera de técnico en control microbiológico de alimentos. En este caso, las personas que se forman en esa carrera generalmente se emplean en laboratorios de control de calidad de las empresas. Y tenemos otra carrera que se llama supervisor de plantas industriales también, que está enfocada para jóvenes de 18 a 25 años. La carrera de carnicero propiamente para jóvenes y adultos. Ahí recibimos personas desde 16 años en adelante. Tenemos la carrera de embutidor. Para el año entrante tenemos ya en promoción las carreras del parrillero, carrera asistente de cocina y el técnico en procesador industrial de productos lácteos. Esta carrera ustedes la tenían anteriormente, pero era a nivel más artesanal, por lo que me estaba comentando. Exacto. Y ahora ya le están poniendo la parte industrial, y cualquiera que haya llevado este curso o que quiera aprender sobre las técnicas, pues puede venir a tomar este curso de procesador de alimentos o de productos lácteos. De nivel industrial. Creo que la tercera ya se me queda. Sí. Nosotros somos humildes en INTECAP en decir que estamos formando actualmente a nivel artesanal en el tema de procesamiento de productos lácteos. Se trabajan con quesos frescos, quesos madurados y en algunos casos yogures o helados, pero no muy industrializados. Lo que se pretende con la carrera que se va a implementar el año entrante es llegar al sector lácteo de una manera más industrializada, con procesos y equipos más industriales para trabajar siempre en la transformación, procesos de pasteurización, de homogenización de la leche y hacerlo a nivel industrial, ¿verdad? No artesanal. Claro, ya para el 2019 ya están listos y arrancan con esta nueva carrera. Exacto, el diseño ya está trabajado a través con el apoyo de la división técnica del INTECAP. Ya tenemos también ubicadas a las personas, a los instructores con las competencias técnicas y metodológicas para dar este tipo de carrera. Y quienes quieran estudiar aquí, quieran capacitarse, cerrar esas brechas porque conocen el oficio pero no tienen la técnica ni saben las buenas prácticas, ¿qué tienen que hacer? Las carreras de las que le he platicado ahorita generalmente tienen una duración de 1 año, ¿verdad? Que son carreras certificables, pero para las personas que usted me decía que ya están insertas digamos en el sector laboral o que ya tienen su propio negocio incluso y quieren llenar alguna brecha en temas de técnicas para formulación de productos cárnicos o buenas prácticas de manufactura, digamos, pueden acercarse aquí con nosotros, que en todo el año, en cualquier fecha del año, siempre estamos programando cursos cortos de capacitación que van desde 20, 25 hasta 40 horas, por ejemplo. Cuando hablamos de carreras certificables, quiere decir que son que tienen una cierta cantidad de horas y que además pues se certifica que tienen las competencias para poder ejercer pues como esta carrera.
Tengo entendido que tienen, como hablábamos, la de carnicero, la de procesador de la industria láctea, que es la que se están estrenando para este 2019. Tienen embutidor, técnico en control microbiológico de alimentos, cocinero de comida cotidiana, parrillero también, supervisor de plantas industriales. Y de ahí vienen los diplomados, que son los de las brechas. Los diplomados son los que están orientados a nivel ejecutivo. Personas, digamos, ya con un nivel universitario o que estén trabajando en el sector, digamos, con un cierto tiempo de experiencia, se puede, a nivel de supervisor, por ejemplo, se pueden inscribir perfectamente en un diplomado. Ok, y veo que tienen el de inocuidad, que es tan importante para los alimentos. Exacto, ese es un diplomado que es más completo incluso que los cursos de buenas prácticas que se trabajan y que le comentaba hace un momento. Y entonces estos son para personas ejecutivos, para quienes están en puestos de dirección. Exactamente. En mandos medios, que se pueden aprender sobre estos temas y poder pues hacer una buena supervisión y también saber cómo implementar. Así es. ¿Dónde están ubicados ustedes? Aquí la dirección exacta del centro de capacitación es Octava Avenida 20-00, zona 17. Generalmente decimos, estamos en la entrada de la Brigada Mariscal Zavala, porque pues así aparece en nuestra dirección oficial, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cuáles son los teléfonos? O si alguien quiere saber más de lo que ustedes están haciendo, ¿pueden llamar a dónde? Sí, tenemos el 2258-4272, tenemos el 2256-0842, el 2255-5901. Son 3 líneas las que están disponibles. Perfecto, y tienen 3 líneas y también tienen el PBX y ahí pueden decir quiero que me comuniquen o que me pasen el teléfono y también les ayuda. Exacto, pueden llamar también al call center del 1565 y ahí pedir información que les pueden brindar o nos trasladan para acá la comunicación. Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y están en todas partes. Sí. También tienen su sitio de Intecap, que es intecap.edu.gt, y si quieren ya específicamente, diagonal CETEC, así como se oye, CETEC. Exactamente, pueden ingresar a la página y ahí nos buscan como CETEC. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por el centro. Tienen un centro muy lindo, muy práctico, y qué bueno saber que la formación de las personas que se dedican a los alimentos pues están en buenas manos. Y que lo que vamos a comer también. También, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Y como les había comentado en el primer segmento, ahora vamos a escuchar la entrevista que hicimos a Pedro Pereval, con quien estuvimos hablando con él en abril. Si ustedes lo quieren buscar, lo encuentran en libertopolis.com, entran a búsqueda, ponen Pedro Pereval, más negocios y ahí lo encuentran. Estuvimos platicando con él es el políglota autodidacta que ha aprendido varios idiomas de forma propia y con él estuvimos platicando. Adelante. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias también a quienes ya nos mandan saludos a través de nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Y ya están en los estudios nuestros invitados, Edgar Lara y Pedro Manuel Pereval Pérez, con quien vamos a platicar acerca de esta historia que pues le ha dado mucho de qué hablar, ha generado mucha expectativa y mucha admiración hacia Pedro. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias a Dios, excelente. Buenas noches a todos. Edgar, por ti se da a conocer esta historia. ¿Cómo es que te das cuenta que hay una persona como Pedro con todas estas habilidades? Bueno, sucedió hace un par de semanas. Yo fui a ver cómo iba un carro que tengo en el taller donde Pedro trabaja. Yo había visto varias veces a Pedro escribiendo en un cuaderno mientras estaba en sus labores y pensé que, como muchos guardias de seguridad, anotaba quién entra, quién sale, a qué horas llega, etcétera. Pero cuando salí del taller me di cuenta que Pedro estaba hablando en inglés con muy buen acento. Entonces me volteé y lo felicité con un gesto, porque él estaba ocupado practicando su pronunciación, ahora lo sé. Y ahí es donde él me dice, es que yo hablo varios idiomas, a mí me gustan los idiomas.
Y cuando le pregunté cuáles hablaba, que yo esperaba 2, 3 idiomas a lo sumo, porque conozco gente que por haber trabajado en Nueva York o por haber estado en otro país, pues me sorprendo cuando Pedro comienza a hablar con toda fluidez en N idiomas, y varios de ellos pues yo no los entiendo, pero uno puede distinguir más o menos el francés o el alemán. Mis hijas hablan alemán. Entonces ahí fue donde le dije, mira Pedro, podemos grabar esto, porque creo que alguien más debería ver lo que vos haces. Y me dijo, sí, claro que sí. La segunda toma fue la que funcionó. La primera alguien nos interrumpió. Y esa segunda toma fue la que todos vieron al aire y que afortunadamente pues sirvió para que Pedro se diera a conocer y que tuviera una mejor oportunidad, y sobre todo que sirviera de inspiración para tantos guatemaltecos que han conocido su historia. Y Pedro, cuéntame, ¿de dónde te surge la idea de aprender otros idiomas? Cuando tenía 15 años, ¿verdad? Que yo soy originario del departamento de Quiché. Yo soy de un cantón que se llama Xepol, Chichicastenango. Bueno, el amor por los idiomas empezó de los 15 años, cuando yo estaba en quinto primaria. Me acuerdo que lo primero que yo aprendí fueron frases comunes, saludos comunes, introducciones. Al pasar los días, las semanas, los meses, pues me fui interesando más en el idioma inglés. Pues compré un diccionario que se llama William Bantams. Empecé a estudiarlo, a leerlo. Hacía mis traducciones, y los fines de semana pues me iba a la antigua Guatemala. Y también me iba a Chichicastenango, me iba a Panajachel, también ahí en el mercado en Chupol, porque también eran muchos gringos ahí, ¿verdad? Entonces me ponía a practicar, y pues fue algo que realmente desde los 15 años empezó. ¿Tenías idea, Pedro, cómo empezar, o solo dijiste voy a empezar con la A y de ahí sigo con la B? ¿O cómo fue que dijiste voy a empezar? En ese tiempo, pues yo creo que todavía los hay, ¿va? Los libros, los folletos de a 5 quetzales. Esos son los más famosos, me acuerdo yo, que mi papá nos compraba y yo pues los agarraba y empezaba a leer. Como en ese tiempo mi hermano, el que está ahora en Canadá, pues llevaba ese curso. Y yo lo leía y le decía, pero ¿qué dice aquí? Que no entiendo, ¿va? O sea, ¿qué quiere decir esto? Él me decía, es inglés. Y como uno de pueblo, y me dice, un domingo llegaron los gringos, ¿va? Y me dice, ellos hablan ese idioma. Y yo me quedé así sorprendido, son ellos. Entonces yo, desde ahí fue cuando también me entró un deseo así enorme de aprender el idioma, ¿verdad? Dije yo, bueno, primero Dios voy a aprender este idioma. Pues gracias a Dios, pues al pasar los días, pues compré los folletos y yo me empecé a profundizar en el idioma. ¿Y cómo hacías con la pronunciación, Pedro? Mire, pues lo que yo hacía era estudiar ese folleto, luego de ello irme con los gringos. Ok. Yo iba con los gringos, y ¿qué es lo que les decía a los gringos? Miren, disculpen que yo estoy estudiando inglés. Entonces vengo a sacar práctica. Entonces, yo necesito que ustedes me digan si estoy diciéndolo bien o estoy diciéndolo mal. Yo necesito que me corrijan. Y los gringos me decían, claro que sí. Yo me acuerdo que yo me encontré una gringa, iba con sus maletas, ¿verdad? Y le digo yo, mire, disculpe, ¿le puedo ayudar? Y ella me quedó mirando así algo asustada, porque ¿cómo eso? Entonces me dice, ¿tú hablas inglés? Estoy estudiando. Muy bien, me dijo ella. Pero esto no se dice así, me dijo, se dice así. Entonces yo le dije, mejor corríjame ahorita, que nomás después voy a dar vergüenza. Y gracias a Dios, pues, que tanto de las prácticas y de las lecturas, lo que me profundicé en el idioma, pues, poco a poco fui comprendiendo. ¿No te daba, algunos dirían, uy, qué pena decirles eso o acercarme, y si me dicen que no? Claro que sí, muchas veces vino a mi mente decir, wow, ¿qué me van a decir? ¿Va? ¿Será que me van a regañar o me van a ver con qué gesto? ¿Va? No, al contrario, yo lo que dije, bueno, primero Dios, yo iba con ese deseo, así como te decimos, ardiente de aprender el idioma. Y me acuerdo que yo lo que hacía era esperar a los buses de turismo, ¿verdad? Que como cagan su guía, me ponía a hablar con los guías y me decían que yo estoy estudiando inglés y vengo a sacar prácticas. Y me decían, wow, ¿estás sacando? Sí, bueno. Entonces lo que me decían es, bueno, nosotros te vamos a dejar tantas personas y habla con ellas. Entonces yo venía, sacaba mi cuaderno, porque tenía mi cuaderno y mi amigo aquí es testigo, yo tengo mi cuaderno y todavía lo sigo teniendo. Llevaba anotado y decía, mire, fíjese que yo estoy haciendo esto, no sé si está bien. Y fue cuando me decían, no, esto no se escribe así, me lo corregía. Yo le dije, muchas gracias. Prefiero que me corrijas ahorita y no después mete las patitas. Exacto. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender inglés? Mire, pues el idioma en sí, para hablarlo como mi amigo Lara lo ha dicho, pues 6 años. 6 años. 4 años gramática y 2 años para fluidez. Como le digo a muchos jóvenes, a muchas señoritas que me dicen que están estudiando inglés, yo lo que digo es esto, encerrarse en el mundo del idioma y no pensar nada en español.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando en español, no estoy hablando en otro idioma, pero estoy diciendo todo en español. Estoy pensando en español. Es lo mismo en un idioma. Tienes que encerrarte en ese mundo. O sea, yo digo, pues, ¿cómo se dirá esto? ¿Cómo diré esto? ¿Cómo se pronunciará esto? ¿Cómo podré subirme a esto? Ver qué hacía yo. Y tú lo que hacías es lo que comúnmente llamamos era cambiar el switch y pasabas a modo inglés. Exactamente, cambiaba mi mundo hispano por el inglés. Y entonces empezabas a pensar en inglés. Exactamente, todo lo que yo veía, lo veía en inglés. ¿Cómo decides, Pedro, cuando dices, ya aprendí y ahora voy a estudiar otro idioma? ¿Y cuál fue el idioma que elegiste? Después de haber terminado de estudiar el inglés, pues yo decidí empezar con el idioma italiano. ¿Y con el italiano, cómo fue que hiciste para aprenderlo? Fue con un diccionario Larousse. Ahí con ese empezaste. Con un diccionario. Mire, pues la base esencial de aprender un idioma es muy fácil. Yo necesitaba hacer esto, escuchar el acento del idioma, ver cómo se escribe y ver cómo lo hablan. A ver cómo le hablan me refiero a que si es despacio, medio o lento. El ritmo. Exacto, del habla, exacto. Me ponía a leer el diccionario, como hice con el idioma inglés. Me ponía a leer y como este es un idioma que es más comprensible, o sea, era una ansiedad que yo tenía. Bueno, quiero aprender este idioma, primero quiero aprenderlo. Con el pasar del tiempo me animé a empezar a hablarlo. ¿Te animaste y de ahí buscar italianos para hablar con ellos? Exactamente, el mismo ritmo que hice con el inglés en Antigua Guatemala. Igual buscabas italianos y también te acercabas diciendo que estabas aprendiendo y que necesitabas practicarlo. Exactamente, en muchas ocasiones una ragazza ho detto a me bambino perché stai parlando così, stai sveglia molto. Que traduce que chico, porque estás hablando así, te has equivocado mucho. Y entonces ya te iban corrigiendo. Yo... ¿Y lograbas hacer lo mismo, Pedro, de lo que nos decías era cambiar tu mundo? Decir, bueno, ya tengo mi mundo español, mi mundo quiché, mi mundo inglés, y ahora estoy haciendo mi mundo italiano. Exactamente. También lo lograba. mismo, exactamente. Eso es lo que yo hacía. Ahora, la gramática es diferente. Sí, claro que sí. Hay bases que, por ejemplo, para referirse a algo, por ejemplo, si yo digo mi novia, teóricamente es la mia ragazza. ¿De dónde salió la palabra la? Si solo estoy diciendo mi. Pero es un complemento que en italiano se usa porque dice la, es como que il es en masculino y en femenino, ¿me entiendes? Ok. Y entonces ahí fuiste aprendiendo a cómo armar las palabras y también al ir practicando. ¿Cuánto tiempo te llevó, Pedro? Aproximadamente 3 años. Porque es más comprensible. Es más parecido exactamente, al español. Sí, una similaridad. ¿Y después? Y yo escuché hablar a unas personas que tenían la misma apariencia que los gringos. Ahora dije yo, pero ¿por qué no hablan inglés? No les entiendo nada, ¿va? O sea, no sé qué idioma. Y yo me acerqué a una de las que andaban ahí, una chava, le dije yo, mire, ¿qué idioma? Ella habla francés, ellos hablan francés, me dijo. Y yo me quedé así pensando, francés. Yo me quedé así, algo porque francés, va, alguno come, va, pero... El francés es para comérselo con frijolitos. Con frijolitos, exactamente. Pero no para... Vaya, entonces yo vine y le dije a la muchacha, mire, por ejemplo, le dije, si ellos hablan francés, ¿cómo se dirá buenos días en francés? Bonjour, bonjour. Casi es igual que el buongiorno. Buongiorno. Me agarró por aprenderlo, pues. Y ahí te capturó el francés. El francés, exactamente. Mira, lo que yo hago es, como hoy en día la tecnología está en todos lados, ¿verdad? Todo de lo que yo hacía es ponerme a escuchar el acento del idioma y copiarlo. Y copiarlo es como que yo estuviera guardando el modo de hablarlo, la voz de los que lo hablan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te llevó el francés? Ese me llevó 3 años a mí. ¿Pero ibas aprendiéndolo simultáneamente, Pedro? Exactamente, yo los llevaba de la mano, o sea, otra cosa que yo tengo que yo... Gracias a Dios, yo puedo estudiar hasta ahorita estoy estudiando 4 idiomas más, pero estamos en este proceso, exactamente. ¿Juntos? Exactamente. ¿Estás estudiando 4 idiomas juntos? Exactamente. Es como que uno llevara matemáticas, física, química... Sí, exactamente. Eso yo hacía con los idiomas anteriormente. Entonces, por eso se completaron los 10 años. ¿Por qué? Porque durante ese lapso yo llevé el italiano y el francés. Ya como en el año 7 empecé con el portugués. ¿Tú te graduaste de bachiller en computación? Sí, así es. ¿Qué sigue? Porque... te estaba entrevistando, mucha gente te pregunta cómo le hiciste, y yo lo que veo en ti es que has sido una persona que se ha enfocado en su tiempo, porque todos tenemos 24 horas al día. Tú decidías usar tu tiempo para aprender estos idiomas. Claro que sí, pues lo que yo hacía y lo que hago y lo que haré es muy simple. Por ejemplo, en un espacio de tiempo, por ejemplo, yo estoy trabajando, pero miro que ya no hay nada que hacer, o sea, se queda tranquilo, yo vengo y escojo el idioma que yo quiero leer y aprender. Vengo yo, agarro el cuaderno y me pongo a leer. En la noche, por ejemplo, a esta hora, primero voy a cenar y hacer tales cosas, ¿verdad? De ahí, de las 8, 9 en adelante hasta las 12, me pongo ya hacía traducciones más mayores.
Y entonces ahora tú ya podrías leer cualquier libro que esté en todos estos idiomas. Exactamente. ¿Qué te decían cuando te veían ya, como decimos en buen chapín, empatinado? Lo primero que ellos me decían va que cuál era mi misión, cuál era mi meta, que qué eran mis sueños de hablar idiomas, qué es lo que yo quería con ello, ¿verdad? Es de viajar por países, conocer países, y lo más importante es poner el nombre de Dios en alto, el nombre de mi país y el nombre de mi familia. Y el nombre de tu familia. Y hablando de tu familia, ¿qué dice tu familia? Pues la verdad ellos se sienten orgullosos, contentos. Mi padre me ha dicho, yo sabía que un día iba a pasar esto, me dijo, porque como él me dijo, yo vi cómo empezaste, me dijo, pues yo como te decía, ánimo, si ese es tu sueño, ánimo, síguelo, no te desanimes. Y al final tú continuaste, y eso es lo más eso es muy importante en tu historia, porque no te diste por vencido. Uno tiene que estar listo para cuando se presentan las oportunidades y no cuando están las oportunidades tratar de estar preparado para ellas. Pedro, pues muchísimas gracias, Pedro, por haber venido. Realmente pues le doy gracias a usted, ¿verdad? Porque esto para mí es una bonita experiencia y pues para mí es un honor estar acá. Muchísimas gracias. Edgar, muchas gracias por haber tenido los ojos abiertos, haber estado atento a lo que sucedía a tu alrededor. Muchas gracias, para mí ha sido un honor, esto ha sido una experiencia maravillosa. Aprendo muchísimo de Pedro y estoy seguro que muchos guatemaltecos seguiremos haciéndolo y oiremos de él en un futuro también. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que compartieron nuestra transmisión. Sigan compartiéndola para que más y más personas pues nos preguntemos que cuál es esa excusa para no perseguir nuestros sueños y que nos inspiremos también con alguien que nos está demostrando que se pueden lograr. Y yo me quedo con varios aprendizajes de este programa. Uno de ellos es: pierda el miedo, pida ayuda. Pedir ayuda no nos hace menos. Y segundo, siempre vea una oportunidad de mejora. Cada vez que lo corrigen es una oportunidad de mejora. Vamos al corte y regresamos. Y regresamos a nuestro especial de fin de año. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Por favor, compártanla. Transmitimos por diferentes canales: Facebook, /libertopolis.com, por YouTube a través de nuestro canal Libertópolis y por Twitter a través de Periscope en nuestra cuenta @Libertópolis. Encuentras el enlace. Así que, bueno, arrancamos ahora este tercer segmento en el cual hablamos acerca de cómo invertir en la bolsa. Invitamos a dos expertos en bolsa, Olaf Diermatt y también a Iván Higueros, para que nos explicaran sus diferentes visiones acerca de la inversión en la bolsa. Así que escuchemos. Ya están con nosotros nuestros invitados. Olaf Diermatt, él es profesor de economía, da clases en la Universidad Francisco Marroquín, ha sido analista de metales preciosos y gerente de marketing de Gold Republic. También ha sido cofundador y vicepresidente de varias empresas en bolsa. Y también está con nosotros Iván Higueros, docente, profesor de la Universidad Rafael Landívar, es director de estrategia e inversión de Zona Trading y ha sido analista en varias empresas especializadas en inversiones. Y vamos a platicar acerca de un tema y es inversiones en la bolsa. Buenas noches y bienvenidos. Gracias, María Dolores, por invitarnos. Empecemos hablando acerca de por qué la bolsa se puede convertir en una buena opción para invertir. Es históricamente altamente rentable, hay muchas oportunidades y yo creo que no hace falta una maestría en economía para invertir en bolsa. Un poco de sentido común ya te lleva muy lejos. Lo que uno tiene que entender es que inviertes en una partecita de un negocio. Entonces es más concreto de lo que muchos piensan en lo que están invirtiendo. Yo creo que es una buenísima opción. Uno de los mitos que se tiene es de que, como bien dices, hay que tener un máster en economía o hay que tener un gran capital. Lo que pasa es lo siguiente, que en Guatemala la bolsa es un terreno inexplorado. Y eso parte de que nosotros tenemos una bolsa de valores que únicamente se especializa en instrumentos de renta fija. Y por el mismo motivo, pues los guatemaltecos desconocen que hay muchas oportunidades de inversión en otros mercados. Hoy en día es muy fácil poder acceder a los mercados bursátiles gracias a la globalización y la bolsa de valores genera altos rendimientos porque también tiene valor intrínseco en las compañías que nosotros también tenemos y que compramos.
Creo que es importantísimo que las personas se den cuenta en qué momento están invirtiendo. Dicen, ¿no? Cuando hay sangre en las calles, eso es justamente el momento de entrar e invertir. Y por el momento parece que estamos en un auge. Entonces tal vez no es el mejor momento de poner todo tu capital ahora mismo en la bolsa americana, pero es un buen momento para aprender poco a poco, porque cuando llega una caída, por ejemplo, podías entrar y comprarla barato. Que por lo general se usan figuras de animales para mencionar en qué momento está la bolsa, si es un oso o es un toro. Exacto, sí, el oso es bearish, entonces se supone que el mercado va a caer, y el toro es cuando estamos muy positivos, optimistas sobre el futuro de los precios de las acciones. Pero ahí hay dos cosas, porque tenemos valor, lo que vale la empresa, y el precio, lo que pagamos por ella. Y a veces confundimos las dos cosas. Entonces ahora vemos que los precios que se están pagando son altísimos, pero eso no por definición es una buena señal, o una señal que todo va súper bien. En contrario, puede ser exactamente lo contrario. El guatemalteco debe conocer la relación que existe entre el retorno y riesgo, primeramente, ¿verdad? Porque cuando nosotros separamos los instrumentos de renta fija, ya sabemos el cupón que nos va a pagar y en el plazo determinado. Pero cuando nosotros accedemos a la bolsa de valores, por ejemplo, de Nueva York, que sería la New York Stock Exchange y la Nasdaq, pues uno puede ver el tipo de riesgo que tienen estas compañías, que existe el riesgo específico de cada una y el riesgo sistemático, que cómo se componen en relación al mercado. Si hablamos del mercado, podemos basarnos en el Standard & Poor's 500, por ejemplo. Pero si seguimos la tendencia, eso es lo que se conoce como el conservador, el benchmark, el que quiere batir al mercado. O sea, al final, como cualquier cosa, a mayor riesgo, a mayor retorno. Se cumple claramente la premisa. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el riesgo en sí, a veces las cosas que más seguros parecen son los más riesgosos. Y es simplemente, es lógica de mercado, porque si algo parece tan seguro y tan bueno, mucha gente se mete en esa acción o esa empresa y eso aumenta el precio. En esa medida estamos pagando más por el valor, que sigue siendo el mismo. Y eso aumenta el riesgo, no baja el riesgo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de inversionista soy? ¿Cómo determino esto, Iván? Yo creo que primero, como bien dices, debemos conocernos como inversionista. Hay dos tipos de inversionista. Uno, el que es propenso al riesgo, y dos, es el que es averso al riesgo. El que es averso al riesgo quiere ganar una rentabilidad con el menor riesgo posible. Y el que es propenso quiere generar una alta rentabilidad con un nivel de riesgo posible. Si nos vamos a los tipos de traders que existen, en la actualidad existen tres y tiene que ver mucho con el horizonte temporal. El primero se le conoce como investor o value investor. Tiene el objetivo de tener las compañías por años. Es lo que se le conoce como invertir. Esto proviene del padre del value investor, que es Benjamin Graham, y esa es la práctica que Warren Buffett utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que los inversionistas confunden lo que es ruido del mercado con lo que es inversión. Si nosotros vamos a invertir en una compañía, por ejemplo, como Netflix, tenemos que ver el horizonte completo. Tenemos que ver que estamos comprando una parte de esa compañía. Tenemos que estar empapados de lo que hacen los directivos, de cómo están las finanzas, de todo. Ese sería el primer plazo, si vamos a invertir nuestro dinero en este tipo de inversiones. Segundo, es el que se le conoce como swing trader. Esta persona le interesa beneficiarse de los cambios de los precios que hay en un nivel de tiempo menor, como se le conoce como días, semanas, o inclusive puede llegar hasta meses. ¿Qué pasa aquí? Que aquí a la persona no necesita conocer tanto lo que hace la empresa. Puede tener un cierto conocimiento fundamental, pero ya necesita lo que se requiere, como es el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Es el estudio de los gráficos que mueven los impulsos de la oferta y la demanda. Porque una buena compañía, como mencionamos aquí, que Netflix cayó, muchos inversionistas pueden llegar mañana y ver que está relativamente barata y volver a subir los precios al alza. Y tenemos un tercer tipo de inversionista o trader que se le conoce como el intradiario, pero este tipo de inversionista ya busca más la especulación financiera, tratar de poder tener una mayor frecuencia de operaciones para poder rentabilizar sus operaciones. Entonces, primero que nada, que tenemos que conocernos como inversionistas, nuestra aversión al riesgo, para poder tomar la mejor decisión a lo que se refiere en los mercados. Ahora, ¿qué podemos hacer para invertir en Guatemala? Y tú me decías, mucha gente piensa en bienes raíces y no necesariamente es la mejor opción. ¿Qué opciones tenemos en cuanto a la inversión?
tiene muchísimas opciones, pero no hay cultura de invertir en otra cosa que no sea una vivienda o apartamento, etcétera. Yo he estado 5 o 6 años en el mundo de oro físico, por ejemplo, que es una opción completamente fiable para un montón de gente que no tiene tal vez el expertise o el conocimiento para saber exactamente cuál empresa o en cuál empresa hay que invertir, en cuál no, pero sí podían informarse de la economía y, por ejemplo, podían invertir parte de sus ahorros en oro físico. Ahí llevo a otro comentario que va un poco con la... Que estamos hablando de oro, tal como tal, de, sí, de estos lingotes de oro. Ajá. Sí, por ejemplo, nosotros ofrecíamos lingotes de oro guardados en cámaras acorazadas en un país seguro como Suiza, y es casi como tener una banca en línea. Entonces, en lugar de comprar dólares con una cuenta en quetzales, compras gramos de oro físico. Y así aprovechas, obviamente, si sube el precio del oro físico, pues aprovechas y sube tu inversión también. Y obviamente puedes invertir parte en bolsa, parte en renta fija, parte en oro físico y según tus gustos. Y no hace falta que lo inviertas todo tú, porque entiendo que mucha gente no tiene como hobby, no quiere invertir o estar pendiente de los mercados todo el año. Y yo creo que también hay un lugar ahí para dar tu dinero a otras personas para que te lo inviertan. Básicamente que zapatero a tu zapato, a menos que te encante y te dediques a eso. Exacto. Yo creo que el inversionista aquí en Guatemala tiene que empaparse un poco de cómo funciona la bolsa. Hoy en día ya salió la noticia de que nosotros podemos comprar bonos del tesoro por un monto mínimo de 10,000 quetzales. Creo que la persona puede empezar por ahí. Y a medida que va profundizando ese terreno bursátil, ya puede ir a explorar otros mercados, como es la bolsa de Nueva York, que es todo el mercado accionario. Siempre desde el punto de vista de que nosotros sí necesitamos diversificar nuestro portafolio, no poner todos los huevos en la misma canasta, no apostarle todo a una compañía, porque los cambios abruptos en el precio pues pueden tener una gran repercusión en nuestras inversiones, ¿verdad? Y ahí entra la parte en que si tú eres buen inversionista, si te apasiona, lo puedes hacer. No hay ningún seguro, porque los datos demuestran que efectivamente hay muy pocos que tienen mejor desempeño que el mercado. Sin embargo, yo creo que es un camino que podrían escoger las personas y yo creo que si quieres empezar a profundizar, pues ahí está Warren Buffett, están otros inversionistas como Seth Klarman, están un montón de libros acerca de este tema y cómo identificar, digamos, las empresas correctas. Y no vas a querer 100, porque si uno baja, pero también estás limitando bastante tu upside o lo que podías llegar a ganar, porque tienes no 10 empresas, sino 100. Y esto tiene que ver mucho también con el concepto de que ya existen los fondos de inversión. Estos fondos de inversión ya reducen costos para que uno pueda diversificar directamente su cartera. Si bien dice Warren Buffett que no se debe diversificarse si tiene el conocimiento, en parte podemos hacer una diversificación que sea por sectores, que trate de vencer al mercado, al Standard & Poor's 500, básicamente. Por eso sí es necesario diversificar hasta cierto punto. Es importante que también reduzcamos el impacto sistemático que hay hoy en día. ¿Qué es lo que debo saber cuando estoy buscando esa empresa o por dónde debería empezar? Si quieres invertir, primero tienes que hablar el idioma de los negocios, que es la contabilidad. Si no puedes leer un estado financiero sin ningún problema, no estás al tanto para invertir de verdad en empresas. Entonces hay que poder saber leer estados financieros, y si no sabes leerlo, es el primer paso que tienes que tomar, es un curso de contabilidad básica. Y de ahí simplemente vale la pena ver un montón de informes anuales, ver qué tipo de indicadores siguen, y hay páginas web como gurufocus.com, por ejemplo, donde hay un montón de indicadores que te ayudan a determinar si es una buena empresa o una mala empresa. Y ese es un punto de partida, pero primero hay que hablar el idioma de los negocios, que es la contabilidad. Yo creo que depende mucho de vista del tipo de inversionista que uno es. Porque cuando hablamos de estudiar la contabilidad, estudiar los números, recaemos nuevamente a que somos inversionistas de un horizonte largo plazo. ¿Okay? Hay personas que pueden invertir en marcos temporales inferiores, que es lo que se conoce como el trading hoy en día. Para eso no necesitamos tener ese expertise en los números de una compañía. Si bien es importante saberlos, uno puede invertir sabiendo la terminología que dicta Wall Street, como es, por ejemplo, cómo se mueve el precio, qué es el volumen de negociación, el precio ask y el precio bid, que es el precio de compra y el precio de venta, y básicamente el estudio chartista, que es el estudio de los gráficos, poder entender en qué momento se encuentra el precio, poder entender si estamos en una tendencia alcista y tenemos una mayor probabilidad de que el precio suba en esa tendencia. Yo tengo la experiencia que conocí a unos amigos que se pusieron a invertir en futuros y llegó un momento en que yo les llamaba a los adoradores de pantalla. Pero al final fue un costo de aprendizaje bastante alto
por precisamente tratar de hacer esa especulación. Sí. Es que estás optimizando ganancias a corto plazo a costo de una caída o una pérdida muy grave que te pueda arruinar en el mediano o largo plazo. Y eso ha pasado en la historia con casi cada trader. Yo conozco muy pocos traders que han sido exitosos y mucho menos que se han vuelto muy ricos. Entonces, en el corto plazo pueden ser exitosos, pero en el largo plazo para mí... Para entender, no creo. cuando hablamos traders, estamos hablando de personas que compran y venden acciones en un corto plazo. Sí, o cualquier otra cosa, ¿no? Commodities o... Y cuando hablamos de inversionistas, hablamos ya de un esquema largo de certeza, plazo. de tener la razón. Nos hacen preguntas respecto a cómo funciona el sistema tributario aquí en Guatemala en respecto de las inversiones en bolsa. Yo creo que es un tema muy incierto todavía. Cuando nosotros compramos acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, nosotros no pagamos impuesto, como es el caso contrario de los estadounidenses. Sin embargo, cuando traemos dinero a Guatemala, nosotros en teoría no deberíamos de pagar impuestos, y en la práctica con cuentas individuales no se debe pagar impuestos por estos ingresos traídos del exterior. Pero desconozco mucho el tema cuando uno ya lo hace desde un punto de vista corporativo. Siento yo que ese tipo de marco legal está un poco incierto aquí en Guatemala. Hablamos acerca de los brokers. ¿Cómo elegir un broker? Lo primero que debe hacer una persona es, cuando va a invertir en Estados Unidos, es que es un mercado regulado. Un mercado regulado quiere decir que todos los brokers pues están supervisados por la SEC. ¿Están registrados en algún lugar? Correcto. Y cuando uno invierte en estos brokers, tienen un seguro de hasta $250,000 sus depósitos. Eso, a diferencia de cuando las personas se ponen a invertir en opciones binarias, en Forex u otro tipo de mercados que no tienen ese control en Estados Unidos. Cuando hablamos de brokers, nosotros podemos acceder, existen muchos brokers en Estados Unidos, y este tipo de brokers, pues ahí estamos asegurados que nuestro dinero. ¿Cómo enviamos nuestro dinero? Que es una de las bastantes preguntas que nos hacen. Pues lo único que necesitamos hacer es una transferencia bancaria al broker. No hay necesidad que nosotros tengamos una cuenta en Estados Unidos. El broker nos va a pedir únicamente la documentación. El monto mínimo con el que podemos empezar hoy en día es de $500. Sin embargo, nosotros recomendamos en Zona Trading invertir con un poco más. Hay que tomar en cuenta los costos adicionales, porque obviamente el broker no lo hace por... Claro, no. Cuando, por ejemplo, hablamos de un lote de compramos N cantidad de acciones, paga $5 por comprar y $5 por vender. Hay uno que no tiene comisiones, que se llama Robinhood. Pero no lo recomendamos. Yo no lo recomiendo por el tipo de órdenes que tiene muchas, le falta mucho estar a la altura de los mejores brokers, y es mejor que las personas paguen estas comisiones, pero que tengan entendido que pueden poner órdenes de seguridad. Ok, pues nos quedamos cortos. Hay mucho que hablar de este tema. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus mensajes, gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Un lugar donde me recomiendes entrar. Investopedia, que mencionaste, buenísimo recurso, y Guru Focus, si buscas datos de empresas, hay una mina de oro. Seekingalpha.com también, que es un blog, o donde gente publica un blog sobre cualquier tipo de acción y empresa, y es también un buen lugar para, digamos, aprender los principios básicos, creo. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos al corte y regresamos. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. La mayoría de los trabajos que vamos a hacer nosotros dentro de 10 años todavía ni siquiera fueron inventados. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es estudiar, abrir nuestras mentes, aprender, conectarnos, trabajar en redes, abrirnos y obviamente tener un criterio muy, muy diferente a lo que teníamos tradicionalmente. Alejandro Melamed en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Estudios científicos han demostrado que el humo generado por la combustión del cigarrillo es el que genera más de 6,000 partículas tóxicas, muchas de ellas cancerígenas. El tabaco contiene nicotina, que es el causante de la adicción, pero no es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Philip Morris International nos ha compartido esta importante información. Si quieres saber más sobre su propuesta de un futuro libre de humo, visita la página de Facebook, facebook.com/Futuro Sin Humo.
Y regresamos a Más Negocios. Ya está terminando esta edición. Espero que se la estén disfrutando tanto como nos la disfrutamos nosotros. Quiero agradecerle a José Díaz por todo el esfuerzo que dio y que hizo para que este programa fuera posible. También a Jorge Jacobs, por supuesto, por haberme acompañado durante este año en las transmisiones de Más Negocios. Y hoy, en este momento, quiero que recordemos la entrevista que hicimos con Edgar Carrillo y Álvaro del Cid. Edgar Carrillo es el primer Ironman invidente, el primer centroamericano en terminar un Ironman. Así que escuchemos su historia. Y regresamos, ya estamos en Más Negocios y están conmigo ya nuestros invitados, Edgar Carrillo y Álvaro del Cid. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Para quienes nos están escuchando a través de la 102.1, pues les cuento que Edgar es no vidente y pues su primer reto para mí, bueno, me imagino que has tenido muchos, pero uno de los retos que te cambió la vida fue enfrentar la transición de ser una persona que veía a no ver. ¿Cómo fue que te sobrepusiste? ¿Qué fue lo que pasó para poder llegar hasta donde estás? La pérdida de la vista no fue de un día para otro, sino que fue un proceso relativamente largo, donde habían esperanzas pues de recuperarse. Tuve algunas operaciones y algunos tratamientos que obviamente no funcionaron, y pues al quedar completamente ciego, pues sí, me cambió completamente la vida. Pues llega un momento en que uno no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Porque enfrentar una situación de estas pues es complicado, duro. Primero pues está la etapa, digo yo, la negación, ¿verdad? O el decir, bueno, ¿por qué me pasó esto? La etapa del duelo. Pero en ese proceso pues hubo personas que me apoyaron y me ayudaron a que saliera adelante. Y además pues también pasé un proceso de rehabilitación en el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Y todo esto pues me ayudó como a reencauzar mi vida, ¿verdad? Ya con la situación de la ceguera me mostraron pues que a pesar de esta dificultad o esta discapacidad, pues habían cosas adelante que poco a poco fui descubriendo, y entre estas cosas pues está el deporte. ¿Y cómo fue que empezaste con el deporte, Edgar? Primero empecé porque tenía un poco de tiempo libre. Pensé que era buena idea empezar a hacer un poco de ejercicio en el gimnasio, y luego por medio de un amigo me invitaron a ir a la piscina olímpica de Vistahermosa. Ajá. También algo más que nada recreativo, ¿verdad? No era tanto de entrenar, sino que era como para distraerme un poco y todo. Pero estando en la piscina, pues obviamente rodeado de personas del medio de la natación, conocí a un amigo, Eric Madrid, que fue el que me dijo que si no me interesaba participar en eventos de natación y de carreras. Entonces me convenció, y así fue como empecé yendo a carreras cortas de 5 kilómetros. Al principio pues pensé que no era lo mío, porque la verdad, para ser honesto, nunca me gustó correr. Ajá. Anteriormente pues nunca me había gustado correr, y cuando iba a las carreras terminaba completamente cansado, ¿verdad? Extenuado. Sin embargo, nunca pude decirle que no, y seguía yendo a carreras. Luego me empezó a involucrar en el ciclismo. También la misma historia. Al principio, pues uno dice, una vez que uno aprende a montarse en bicicleta, no se olvida. Y sí es cierto, pero no es lo mismo dar una vuelta a la cuadra que recorrer 10, 20 o más kilómetros, ¿verdad? Sin embargo, como que se encendió la llama, la chispita ahí de la inquietud de querer hacer un poco más de deporte. Entonces ya me preocupé un poco más en entrenar más formalmente en el gimnasio. Ya comencé a asistir a carreras más frecuentemente, con una preparación un poco más planificada, más organizada. Así fui escalando primero en cuanto a las carreras. De 5 pasé a 10, luego llegó alguien que me dijo que hiciera 21. Siempre el siguiente reto me parecía una locura, ¿verdad? Y Edgar, ¿alguna vez pensaste, no, esto yo no puedo? Bueno, las primeras carreras sí fue así, no puedo. Siempre queda eso porque es algo que nunca has experimentado. Entonces siempre algo nuevo, como que siempre que hay dudas, hay muchos cuestionamientos que uno se hace, ¿verdad? Sin embargo, y si algo me atrae a mí es eso, precisamente algo nuevo, que sea un reto. Y si alguien viene y me dice, no lo vas a poder hacer, entonces ese es otro motivo para hacerlo. Y pues ya a la fecha ya llegué a hacer 2 maratones completas de 42 kilómetros y al mismo tiempo participaba en eventos también de ciclismo.
¿verdad? Al principio que no podía hacer mucha bicicleta, pues ya empecé a hacer 20 kilómetros, 30 kilómetros y así ir sumando un poco más de kilómetros. Y en este tiempo, que son 4 o 5 años los que llevo de hacer deporte, pues he ido implementando muchos aspectos que me han ayudado para lograr alcanzar las metas que me he propuesto en el deporte. ¿Cómo surge, Edgar, la idea de meterte al Ironman? El deporte que complementa todas mis actividades es el triatlón, ¿verdad? Porque están las 3 disciplinas, la natación, el ciclismo y la carrera. Hice mi primera triatlón en el 2015, en la distancia sprint, que es una distancia corta, digámoslo, y otra en el 2016. Sin embargo, no había podido participar en más ocasiones, incluso en el 2017 no hice ni una triatlón, porque no tenía a alguien que me acompañara como guía. Entonces, pues se me ocurrió postear en Facebook una solicitud de que yo estaba interesado en participar en triatlón y que si había alguna persona que quisiera ser mi guía para inscribirme en cualquier evento. Me refiero a los eventos de las distancias que yo había hecho, ¿verdad? Uh-huh. Luego, entonces, ahí fue donde entró Álvaro, que vio mi post, y entonces yo creo que ahí le corresponde a Álvaro que nos cuente cómo... Álvaro, ¿por qué responder ese post? Pues yo llegaba al sitio viendo fechas, la intención puramente mía era informarme, y cuando yo leo el post de Edgar, claramente pedía un guía, y sí fue directamente una conexión por el hecho de la importancia que yo sentía que Edgar, al no experimentar una vivencia de alto nivel ya de este Iron Maya, que son 70.3 millas, yo sentí literalmente la conexión, el llamado, y me pongo en contacto ya con él de desconocidos a ahora amigos. Y al escucharlo también con esa sed de cuando hablas con alguien, dije yo, está hecho, porque media vez lo metas a la cabeza, no hay quien te pare. Entonces ya solamente empezamos a afinar detalles. Y esto digo afinar para yo también entender que era ser un guía, ya que pues yo había sido un triatleta normal. O sea, tú ibas por tu cuenta. Sí, correcto. Y entonces aquí era cómo guiar a otra persona para lograr su objetivo y también tú estar en las condiciones para poderlo ayudar. Ahora, ¿me puedes dar una idea de qué distancias estamos hablando para entender qué era lo que tenían que hacer? El desafío que cruza Edgar entonces es, en una piscina estándar es 80 pasadas. En la bicicleta, que serían 1.9 kilómetros nadando, hay una transición, cambias rápidamente, o sea, inmediato, a una bicicleta en la cual tienes que recorrer 90 kilómetros, que la distancia vendría a ser como de Guatemala al puerto. Y luego, pues, bajarse nuevamente inmediato, es una transición y haces una carrera, que son 21 kilómetros, que creo que los que más conocen carreras es la de la ciudad, es correr del Mapa al Papa. Del Mapa en realidad. Y vuelta, correcto. Y regresar. Y todo en un límite de 8 horas. Que es lo que establece las reglas de la federación, en este caso del Iron Maya, y fue que nos sumamos ya a esta aventura en equipo de poder cubrir y ensayar por bloques, es lo que uno entrena semanalmente y fines de semana para poder empezar a sincronizar todo este equipo de Edgar, que el apoyo pues yo de guía, pero detrás de esto seguramente su familia, seguramente todo el equipo en el gimnasio, todo el mundo venía ya detrás armando un equipo para lograr esta proeza del 2 de septiembre. Había todo un equipo y este bien es otro tema, cómo tener un buen equipo y armar un buen equipo y que cada quien haga lo que tiene que hacer y se sienta satisfecho de hacerlo bien. Totalmente, yo creo que es una planificación. Si tú haces muchas analogías, es como si viene una empresa o una obra de teatro, hay mucho ensayo, mucho ensayo, mucha prueba. Edgar pues sintió ese temple que decía de la parte de la transición, de la fuerza de cambiar de choque de bicicleta a correr. Considero que en una preparación, en una realidad, hay que tener una parte real, que era los 3 meses de entreno, pero en sobremanera pienso de nuevo que mentalmente la emoción, la inyección, la adrenalina, y es lo que digo yo, lo no terrenal, lo que te lleva a hacer cosas sobrenaturales, es donde yo veo a Edgar como persona que tenía ese sueño y ese empuje que viene uno y solo se encarga de simplemente mover, ejecutar y armar para ese gran día. ¿Cuál fue la lección que ustedes aprendieron que no esperaban aprender? Hay varias lecciones. Primero, a mí personalmente me enseñó, o más bien me confirmó, que puedo alcanzar cualquier meta que me proponga, pero para hacerlo, toda meta bien lograda requiere de mucho trabajo, constancia, disciplina, empeño y mucho corazón.
Eso es algo que me dejó este evento. Además, en la persona de Álvaro, creo que a veces se nos olvida que podemos ayudar a otras personas con acciones que le pueden cambiar la vida. Y la buena disposición y el buen corazón de Álvaro me enseñaron a que todos podemos tenderle la mano a alguien. Y creo que deberíamos de tomarnos un poco el tiempo como para ver alrededor de nosotros. No sabemos quién pueda necesitar una palabra de aliento o una palmada en el hombro, ¿verdad? Eso muchas veces es suficiente para que a uno le cambie el día y puede ser que hasta la vida. Y el trip me enseñó que es lo que me gusta hacer. Increíble. Y yo creo que a mí 2 cosas muy puntuales, creo que siempre fue el recorrido deportivo. Vas bajando tiempos, vas buscando hasta podios, si así lo vemos linealmente, pero ocurre paralelo en la distancia media, en la distancia larga de lo comerciales que conocemos como Ironman. Son historias sobrenaturales. Lo que a mí me deja mayor es que logró Edgar hacer esa historia en Guatemala, en ser el primer triatleta no vidente de la región centroamericana. Luego se confirma. Hay otro amigo que menciona a Eric y le dice: Edgar, yo creo que sos de los 20 en el mundo que están en esta gran historia poderosa, que lo que logra es, básicamente, el punto 1 es hacer una historia, y en el punto 2 me deja en sobremanera esta parte en Guatemala, que debemos tener más inclusión, más buena onda, le digo yo, pero es más tino, hay que tener un tino, un buen sentido, y en el área donde te encuentres tenemos que ser agentes de inspiración, de facilitar cosas, y yo creo que en esa comunidad, cuando logramos hacer esto, hay estos lazos que tú ves, esta historia que para mí de nuevo es una hazaña, pero histórica, y en la historia del triatlón Edgar coloca su primer nombre ahí, con nada más ni nada menos que una media distancia. Así que todo el aplauso, toda la fuerza, de verdad, que él tiene en el corazón, y sobre todo en sobremanera en que marca algo diferente en Guatemala. Edgar, ya para cerrar, ¿qué te gustaría dejar como un mensaje para las personas que te están escuchando? Primero, agradecerte a ti por el espacio, por la oportunidad de estar acá, y pues para quienes nos están viendo y nos están escuchando, pues creo que no hay límites, como decía Álvaro hace un momento. Si lo deseas, lo tienes bien pensado, qué es lo que quieres alcanzar, lo sientes con el corazón, puedes alcanzar lo que quieras. Imposibles no hay, los imposibles se vuelven posibles cuando uno se atreve a salir de su zona de confort y da el primer paso hacia la consecución de sus metas. La vida es más que bajar simplemente los brazos y darse por vencido. Y si uno se da el tiempo, puede descubrir todo lo que la vida le tiene a uno preparado. Y una frase que me encanta es: sean felices sin excusas. Muchas. ¿Dónde la has escuchado? Perdón. No hay problema, y muchas gracias. Yo muy honrada. Muchas gracias, Heidi, por haberme dado la oportunidad de conocer a estos 2 jóvenes maravillosos. Muchas gracias, muy buenas noches, y espero que muchos salgan inspirados, y por favor compartan esta entrevista para que cada vez más personas escuchen y vean ejemplos de cómo se pueden lograr los sueños. Así que fue un gusto estar con todos ustedes. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias por escucharnos. Gracias, María Dolores. Y así terminamos este especial de fin de año, no sin antes recordarles que si están en plena temporada navideña, necesitan espacio para su mercadería, Mr. Bodeguitas tiene la mejor solución para ustedes. Desde 4 hasta 60 metros cuadrados en adelante, vigilancia a las 24 horas, y tienen el espacio necesario, el adecuado que ustedes necesiten, dependiendo si van a aumentarlo o a disminuirlo, se adaptan a sus necesidades. Están con instalaciones muy accesibles: Majadas, Aguilar Batres, zona 18, 14, 13 y ahora en Las Charcas en zona 11. Mayores informes, mrbodeguitas.com. Espero que se hayan disfrutado este programa tanto como nosotros nos lo hemos disfrutado preparándolo para ustedes. Nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales.
O si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.